¿Te has detenido a pensar en qué promesas de Dios son las que verdaderamente sostendrán tu vida en los momentos más inciertos? El año 2025 está a la vuelta de la esquina, y con él, nuevas oportunidades, desafíos y quizá algunas tormentas que podrían sacudir nuestra fe. Pero aquí está la pregunta crucial: ¿qué fundamentos espirituales necesitas para atravesar lo que venga? A menudo, vivimos tan inmersos en las ocupaciones del día a día que olvidamos que nuestro Creador no solo está presente, sino que también nos ha dejado grandes promesas para caminar con esperanza y fortaleza. Sí, Dios ha hablado, y esas palabras no son promesas vacías. Son verdades eternas que transforman vidas. Piensa por un momento, ¿cómo sería tu vida si realmente anclaras tu fe en estas promesas? ¿Serías menos vulnerable al miedo? ¿Tendrías más paz en medio de la incertidumbre? Dios no promete un camino siempre fácil, pero sí garantiza que no caminarás solo, que encontrarás gozo incluso en medio del caos, y que su propósito se cumplirá en ti. Estas promesas no están relegadas a un pasado lejano ni son palabras perdidas en las páginas de una Biblia, guardada en un estante. Están vivas, vigentes y listas para ser el refugio que necesitas hoy. En este vídeo, vamos a explorar profundamente las 6 promesas más poderosas de Dios que debes recordar y tener grabadas en tu corazón mientras te encaminas al 2025. Cada promesa es un recordatorio del amor incondicional de Dios, de su soberanía en todas las cosas y de su deseo de ver a sus hijos caminar en victoria. Así que no importa si vienes cargando una gran ansiedad por el futuro o simplemente buscas respuestas que cambien tu perspectiva, este mensaje es para ti. Detrás de cada palabra hay un llamado divino: confía en mí, yo tengo el control. No te equivoques, estas promesas no son solo para los momentos de dificultad. También son una guía para cómo vivir cada día, cada decisión, cada pensamiento. Porque la verdad es esta: cuando el mundo parece tambalearse, cuando los sistemas humanos fallan, cuando tus fuerzas son insuficientes, las promesas de Dios permanecen firmes. El Salmo capítulo 119, versículo 89 nos recuerda que la palabra de Dios está afirmada para siempre en los cielos. Nada puede cambiar eso. Entonces, con eso en mente, permíteme preguntarte: ¿estás listo para reafirmar tu fe? Prepárate, porque a partir de ahora vamos a desentrañar no solo las palabras de aliento de Dios, sino también la manera en la que impactan directamente tu caminar en el 2025 y más allá. Este no es un mensaje general ni vago. Es una invitación directa a tomar estas promesas y hacerlas tuyas, porque Dios las hizo para ti, su Hijo amado. ¿Estás listo para escuchar lo que tiene reservado para tu vida? Lo primero que debemos tener claro sobre las promesas de Dios es que no son meros deseos o ideas optimistas. Son afirmaciones. Son pactos. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Números capítulo 23, versículo 19 lo deja muy claro: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Así que a medida que avancemos, recuerda que cada una de estas promesas está cimentada en quién es Dios, y Él nunca cambia. Primera promesa: nunca estarás solo. La primera promesa que debes recordar siempre, especialmente en el 2025, es esta: Dios nunca te dejará ni te desamparará. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, encontramos estas palabras que debemos grabar en nuestros corazones: nunca te dejaré ni te desampararé. A veces, puede parecer que enfrentamos desafíos completamente solos, que nuestras luchas no encuentran eco en nadie. Pero aquí está el gran misterio de la fe: aunque nuestros ojos no lo vean, Dios camina con nosotros. ¿Recuerdas a los discípulos en la tormenta? Estaban desesperados, pero Jesús estaba allí, en la barca, listo para calmar las aguas. Esta promesa es especialmente relevante hoy, cuando tantos sienten una desconexión de los demás o del propósito de sus vidas. Al mirar hacia el 2025, donde las proyecciones muestran un mundo más interconectado digitalmente y quizá menos conectado emocionalmente, debemos aferrarnos a esta promesa. Es fácil sentirse pequeño en un mundo lleno de ruido, pero Jesús te recuerda: yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Eso incluye cada día del año 2025. Segunda promesa: te fortaleceré. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más? Que las cargas de la vida pesan tanto que te dejan sin aliento. Esto es algo que Dios ya sabía que enfrentaríamos,
Por eso nos dejó una promesa de fortaleza. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no promete quitar todas tus cargas, pero sí promete darte la fuerza para llevarlas. Imagina el 2025 como una montaña que estás a punto de escalar. Puede parecer intimidante, puede haber momentos en los que quieras darte por vencido. Pero Dios te dice que no temas, porque la fuente de tu fuerza no eres tú mismo. Esto significa que, cuando llegues al límite de tus capacidades humanas, ahí es cuando la fortaleza de Dios tomará el relevo. Es un recordatorio constante de que no dependemos de nuestra propia capacidad. Tercera promesa: proveeré para todas tus necesidades. En un mundo donde la economía fluctúa, las fuentes de empleo son inciertas y los costos de la vida siguen en aumento, esta promesa es una de las más reconfortantes: Dios es nuestro proveedor. Filipenses capítulo 4, versículo 19 afirma: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa que no dice algunas de tus necesidades, sino todas. La pregunta no es si Dios lo hará, es si estás dispuesto a confiar en Él para hacerlo. Esto no significa que Dios nos dará todo lo que deseamos, sino que nos dará todo lo que necesitamos. Como un buen padre, Él entiende lo que es mejor para sus hijos. A veces puede ser difícil ver la provisión de Dios, especialmente cuando no llega en la forma en que la esperamos. Pero recuerda, su provisión no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. Cuarta promesa: tengo un propósito para tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a preguntar por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Una de las grandes trampas del mundo moderno es hacernos sentir que la vida no tiene significado, que somos un accidente cósmico o meramente un engranaje en una máquina social infinita. Pero Dios, en su amor eterno, nos deja una promesa que destruye esa mentira. Él tiene un propósito claro y perfecto para tu vida. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, leemos: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios no ha terminado contigo. No importa cuántos errores hayas cometido, ni cuántas veces hayas fallado en el pasado. En esta promesa, Él te dice que tiene un plan diseñado específicamente para ti, un plan que no es un error ni está improvisado. En el 2025, cuando te enfrentes al desafío de encontrar propósito en medio de las presiones del mundo, recuerda que Dios ya lo diseñó. Todo lo que necesitas hacer es seguirlo. Esta promesa también nos guía a un punto importante: el propósito de Dios no siempre luce como esperamos. Muchas veces, su plan incluye etapas de preparación que pueden parecer desafiantes o incluso innecesarias. Pero confía en esto: lo que sea que Dios permita en tu vida tiene un propósito más allá de lo que puedes ver en el presente. Isaías capítulo 55, versículo 9 lo resume perfectamente: Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mientras te mueves hacia el próximo capítulo de tu vida, abraza esta promesa sabiendo que lo mejor aún está por venir. Quinta promesa: te daré paz en medio de la tormenta. El 2025, al igual que todos los años anteriores, traerá consigo ciertos desafíos y pruebas que, si no estamos preparados, podrían perturbar nuestra paz mental y espiritual. Pero aquí es donde entra una de las promesas más hermosas de la palabra de Dios: la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nota algo crítico aquí: la paz de Dios no es como la paz que el mundo produce. Es una paz que no depende de circunstancias externas, no depende de un buen empleo, relaciones perfectas ni estabilidad económica. La paz de Dios es un estado interno anclado en su presencia constante en tu vida. Cuando el mundo se tambalea a tu alrededor, esta paz permanece. ¿Por qué? Porque proviene de alguien que es inmutable, alguien que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Recuerda la historia de los discípulos en la barca, enfrentando una feroz tormenta en el mar. Estaban aterrados, al igual que cualquiera de nosotros lo estaría. Pero Jesús, quien estaba durmiendo, se levantó, reprendió al viento y declaró: «Calla, enmudece».
Marcos capítulo 4, versículo 39. En un instante, la tormenta desapareció. Esta misma autoridad divina está presente en tu vida hoy. No importa cuán feroz sea la tormenta que enfrentes en el 2025, recuerda que tienes acceso a esta promesa. La paz que Jesús te ofrece es más poderosa que cualquier tormenta que el mundo pueda lanzar en tu camino. Sexta promesa, la victoria está garantizada. Finalmente, llegamos a una promesa que encapsula todas las anteriores: la victoria ya es tuya en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 37, el apóstol Pablo nos recuerda: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta no es una victoria condicional, algo que tengas que ganarte por tus propios méritos. Es una victoria asegurada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Él pagó el precio, derrotó a la muerte y te dio acceso a la vida eterna. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades o desafíos. De hecho, Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. La promesa no es que nunca tropezaremos, sino que nunca seremos derrotados. Cada batalla que enfrentemos tendrá como resultado nuestra victoria final. No porque seamos fuertes o capaces, sino porque somos hijos de un Dios que nunca pierde una batalla. Cuando mires hacia el 2025, fija tu mirada en esta verdad: el resultado final de tu vida ya está decidido. Es victoria. Es gozo eterno. Es vida plena en la presencia de Dios. No permitas que las mentiras del enemigo te paralicen. Recuerda que cada prueba que enfrentas está enmarcada por esta promesa eterna: el ganador ya está definido. Y ese eres tú. A medida que reflexionamos sobre estas 6 promesas, una cosa queda clara: son mucho más que frases inspiradoras. Son fundamentos espirituales que pueden transformar nuestra manera de vivir. Pero aquí está lo importante: estas promesas no son automáticas. Exigen algo de nuestra parte. La fe. Fe para creer, incluso cuando las circunstancias externas parezcan contradecir lo que Dios ha prometido. La fe no es simplemente esperar pasivamente, es accionar, confiar y caminar sabiendo que cada palabra de Dios cumplirá su propósito. Por ejemplo, la promesa de provisión. Filipenses capítulo 4, versículo 19 declara que Dios suplirá todas nuestras necesidades, pero nosotros necesitamos buscar primero el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo mismo aplica para la promesa de paz. No podemos experimentar la paz de Dios si constantemente llenamos nuestra mente de ansiedades y preocupaciones, sin llevarlas a Él en oración, como se menciona en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios cumple sus promesas, pero necesitamos abrir nuestro corazón a ellas, recibirlas en fe y permitir que modelen nuestra vida. Cada promesa nos invita no solo a esperar algo de Dios, sino también a vivir en sintonía con su voluntad. Tomemos un momento más para profundizar en lo que significa vivir en sintonía con las promesas de Dios. No basta con escucharlas o leerlas, necesitamos apropiarnos de ellas. ¿Qué significa esto concretamente? Significa que debemos declararlas sobre nuestras vidas, afirmarlas en nuestras oraciones y permitir que nuestras decisiones estén moldeadas por la certeza de que Dios hará lo que ha prometido. No estamos llamados a ser espectadores pasivos de nuestra fe, sino participantes activos en la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso, cuando enfrentamos situaciones que parecen contradecir las promesas divinas, la clave no está en cuestionar si Dios es fiel, sino en redoblar nuestra confianza en Él. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 20 sobre Abraham, el padre de la fe: no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ese es el modelo que debemos adoptar. En lugar de enfocar nuestra atención en las barreras, debemos enfocar nuestra fe en el Dios que ha prometido derribarlas. Más importante aún, estas promesas nos ayudan a redefinir nuestras vidas no en base a lo que el mundo dice, sino en base a lo que Dios establece. Si la sociedad te dice que no tienes propósito, Jeremías capítulo 29, versículo 11 te recuerda que Dios ha predestinado un plan para ti lleno de esperanza.
Si el miedo intenta paralizarte, Isaías capítulo 41, versículo 10 asegura que no tienes que temer porque el Creador del universo está contigo. Si las circunstancias intentan convencerte de que estás derrotado, Romanos capítulo 8, versículo 37 proclama que eres más que vencedor. Pero, ¿por qué estas promesas son tan vitales en nuestros tiempos? Porque vivimos en un mundo que constantemente socava la verdad. Estamos rodeados de incertidumbre, de mensajes contradictorios y de ideas que buscan debilitarnos emocional y espiritualmente. Las promesas de Dios son anclas para nuestras almas. Son luz en medio de la oscuridad y dirección en momentos de confusión. Nos recuerdan quién es Dios y, por extensión, quiénes somos nosotros como sus hijos. El año 2025 podría ser un periodo de grandes bendiciones o de grandes pruebas. Tal vez ambas. Sin embargo, independientemente de lo que ocurra, el resultado no depende de las circunstancias externas, sino de en quién has puesto tu confianza. ¿Te apoyarás en tus propios esfuerzos, que son limitados, o descansarás en el poder ilimitado de Dios? La fe es la respuesta. Es lo que activa estas promesas. Como se menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Finalmente, debemos recordar que estas promesas no son solo regalos individuales para ti, sino que también tienen un impacto en quienes te rodean. Cuando vives basado en las promesas de Dios, tu vida se convierte en un testimonio vivo de su bondad y su fidelidad. Las personas a tu alrededor verán tu paz en medio de las dificultades, tu confianza en tiempos de incertidumbre y tu gozo incluso en las pruebas más grandes. Esto, a su vez, puede abrir puertas para que otros conozcan a Dios y se acerquen a Él. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos? Persistimos. Oramos. Creemos. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que esperaron pacientemente por el cumplimiento de sus promesas. Piensa en Abraham, que esperó décadas por su hijo Isaac. Piensa en Moisés guiando al pueblo de Israel, quienes vagaron 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Estas historias nos enseñan que, aunque el cumplimiento de las promesas de Dios puede tomar tiempo, su tiempo siempre es perfecto. Y sobre todo, nos recuerdan que Dios nunca falla. Podemos entrar al 2025 con dos opciones: mirarlo con temor, dejando que las preocupaciones del mundo nos inunden, o enfrentarlo con la valentía y la fe que provienen de saber que estas promesas están aseguradas por un Dios que nunca cambia. La pregunta que te dejo es esta: ¿qué camino tomarás? Permíteme animarte a tomar el camino de la fe, el camino que abraza cada una de estas promesas como verdades inquebrantables. El futuro puede parecer incierto, pero si algo queda claro después de explorar estas 6 promesas, es que no estamos caminando solos. Dios ya nos ha mostrado su fidelidad una y otra vez, y su palabra es un recordatorio constante de que su amor y propósito trascienden cualquier circunstancia. Mientras te preparas para el 2025, mi oración es que estas promesas no solo sean algo que escuches hoy, sino algo que vivas a diario. Recuerda que estás sellado con su victoria, fortalecido con su presencia y rodeado de su paz. No importa lo que el año nuevo pueda traer, cuando vives anclado en estas verdades, puedes caminar con confianza, esperanza y gozo. Hebreos capítulo 10, versículo 23 nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, el llamado que tienes delante no es solo a declarar estas promesas, sino a vivirlas y compartirlas. Habla con alguien más sobre lo que Dios ha prometido. Anímales a aferrarse a esta misma esperanza que sostiene tu corazón. Ora por aquellos que están pasando por dificultades y necesitan ver a Dios moverse en sus vidas. Y finalmente, recuerda que todo esto no se trata de cuán fuerte o capaz eres, sino de cuán grande es el Dios al que servimos. Gracias por quedarte hasta el final y explorar conmigo las hermosas verdades que Dios tiene para nuestras vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, no dudes en compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Déjame tus pensamientos en los comentarios y, más importante aún, toma un momento hoy para orar a Dios y agradecerle por estas promesas que están firmes y vivas. Que el 2025 sea un año en el que veas a Dios cumplir sus planes en formas que superen tus expectativas. Nos vemos en el próximo vídeo.